Matías Acevedo nos acompaña hoy día, académico de la Universidad de los Andes, exdirector de presupuesto, amigo de Radio Infinita. ¿Cómo estás, Matías? Hola Matías, ¿cómo Hola Cata, estás? ¿cómo están? Hola Pato, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Oye, quiero preguntarte, estudiaste fuera, ¿cierto? A propósito de lo que estábamos Sí, mencionando y comentando recién con Pato, esta en la Universidad de prohibición de Chicago, los sí. estudiantes, de los extranjeros, ciudadanos de 12 países, ¿qué te parece? Horrible, pues, ¿qué quiere que me diga? ¿Qué quiere que te diga? Lamentable porque yo me imagino la incertidumbre que deben tener miles de estudiantes que tienen ese sueño de ir a estudiar afuera, perfeccionarse, además gente muy talentosa, que los que más pierden yo creo que al final del día son los americanos. Mm, Y nada, pues, ojalá que esto se revierta y que sea una medida sí, apresurada como todas las que hemos conocido así últimamente es. del presidente Trump, y se revierta lo antes posible, porque la verdad que es una pérdida, aquí todos pierden, digamos. Pierde Matías. Estados Unidos, pierde el mundo, pierde... ¿Aló? ¿Sí? Sí, no, es que es cierto, es ¿Escucha? una pérdida como bien transversal en ese sentido. A propósito de sueños, de cumplir metas con propósito, tú que estuviste en el servicio público, me imagino que cuando todos entran justamente a ocupar estas posiciones, llegan también con el deseo de ser eficientes, de cumplir con metas, de generar cambios básicamente. Y en tu última columna tú hablas sobre Dorothy Pérez, como un ejemplo, que es la Contralora, de eficiencia en la administración pública chilena, a diferencia del enfoque más agresivo que tuvo en sus recortes Elon Musk, que ya dejó después de 3 meses la Casa Blanca. Me gustaría que me contara justamente sobre ese propósito, sobre esa misión que hay muchas veces en el servicio público y que ha sido tan decepcionante desde el punto de vista de los ciudadanos ver lo que ha ocurrido con las licencias médicas en contraste con Dorothy Pérez, la Contralora. Así es. Bueno, lo primero, Cata y Pato, es que en materia de eficiencia del Estado no hay magia ni atajos. Quien crea que va a llegar al Estado a recortar gasto y hacerlo más eficiente de un día para otro, creo que parte de un diagnóstico muy equivocado. Y eso es el principal mensaje que yo estoy tratando de dar últimamente, y esto para todos los candidatos presidenciales, digamos, Mm. sin colores políticos, porque de verdad, al final del día, lo que más frustra a la gente es que los políticos le prometan cosas que después no pueden cumplir. Ese recorte que yo mencionaba el domingo de la confianza en los ciudadanos es lo que más me preocupa, porque finalmente hacer esta eficiencia en el Estado eh, cuestan. Y cuestan por una razón muy sencilla, porque hay muchos intereses y hay muchos conflictos de interés, valga la redundancia, con la política, digamos. Los políticos protegen, ¿no es cierto?, a los funcionarios, a la gente que tienen dentro del sector público, y inhiben cambios que son necesarios en la política. ¿Alguien cree que va a existir algún programa de eficiencia en el Estado durante un periodo electoral? Yo creo que eso es soñar, digamos, y generar expectativas que no se van a cumplir, porque los políticos, porque los funcionarios públicos, la gran mayoría de ellos son los que tienen contacto directo con los ciudadanos. Ningún político va a querer que... ese es el mensaje que quiero transmitir, digamos, que acá esto no es fácil. ¿Y cómo se hace? No se hace con anuncios grandilocuentes como lo hizo Elon Musk, no se hace anunciando recortes de la magnitud, porque aquí el que anuncia el recorte más grande, ¿no es cierto?, cree que el que va a sacar más votos, digamos. Esto se hace de una manera muy distinta, es un liderazgo totalmente distinto. Yo lo ejemplifiqué en Dorothy, no porque Dorothy tenga que ser la persona que tenga que hacer la eficiencia del Estado, si Dorothy es la última línea de defensa. Como en cualquier compañía, los auditores son la última línea de defensa, los primeros que tienen que estar, los que están en la primera línea son los jefes de servicio, Ujú. buscando siempre la eficiencia en el buen uso de los recursos públicos, o los gerentes de las empresas haciendo exactamente lo mismo, y cuidando, ¿no es cierto?, que todas sus acciones, las empresas quieren crecer, vender más, pero tienen que hacerlo con responsabilidad y tienen que hacerlo con seguridad de que no están poniendo en riesgo el patrimonio de los accionistas, y en este caso no están poniendo en riesgo el patrimonio de los chilenos. Entonces, ese punto es el que a mí, yo quería destacar en la columna del domingo, porque al final del día eh, esto es una tarea muy compleja. Y lo que hizo Dorothy lo hizo de una manera inteligente, lo hizo en silencio, dijo, si yo saco un informe tradicional de licencias médicas,
Lo que va a pasar es que ese informe lo van a publicar en un diario, va a salir una estadística más y no va a pasar nada. Dijo, ¿cómo hago para que la política se mueva? Para que la ANEF, digamos, no me diga que estoy acusando injustamente a los funcionarios públicos, para que el colegio médico después no me denuncie que yo estoy haciendo injusta con ellos. Bueno, dijo, voy a cruzarlo con los viajes al extranjero. Y con una muestra de 25.000 o 35.000 licencias, 25.000 personas, dejó la escoba, digamos. Y finalmente lo que va a generar eso es que finalmente se va a generar probablemente ese ahorro en el Estado que estábamos buscando. Esa es la forma, eso es lo que yo trato de medir, esa es la forma de hacer cambios en el Estado. No con anuncios grandilocuentes ni con promesas que finalmente no se van a cumplir. Matías Acevedo, tú fuiste director de presupuesto, manejabas absolutamente todos los números del Estado al dedillo. Y claro, yo estoy de acuerdo contigo, la Contralora Dorothy fue muy hábil en encontrar este cruce que provocó, digamos, fuerzas desde la sociedad para presionar. Si tú tuvieras la posibilidad ahora de hacer otros cruces, ¿ya? No solo de las licencias médicas con viajes al extranjero, ¿qué cruces te gustaría mirar? ¿Dónde tienes sospechas, recalco, de que podrían haber mal uso de recursos? A mí me gustaría, lo primero mirar es cuántos funcionarios públicos tienen un doble trabajo. Trabajan en el Estado y trabajan para otras cosas. Yo creo que ahí hay algo lo mencionó también, creo que la Contralora, si no me equivoco, y se lo cito mal, que me disculpe, pero ¿me puedes dar un ejemplo, Matías? No sé, hay sospechas, ¿no es cierto? No tengo los datos, digamos, pero personas que cumplen funciones, y esto quizá es más generalizado en el sector municipal, ¿no es cierto? Que están contratados por el municipio y tienen otros trabajos, digamos. Y yo no sé si esos trabajos son compatibles con las funciones que cumplen, ¿no? Ahí puede haber hay otra arista, ¿no es cierto?, para regular, ¿no es cierto?, el buen uso de los recursos y obviamente que los funcionarios cumplan con su trabajo. El otro tema que yo creo que es todo lo que tiene que ver con las licitaciones. Como hemos conocido en casos anteriores, ¿no es cierto?, mal uso de recursos en las licitaciones, las grandes licitaciones, Junaep, que básicamente licita la alimentación de millones de estudiantes a lo largo del país, y también licitaciones que se hacen en obras públicas, digamos. Aquí no me estoy yendo al caso Mountgate, pero Mountgate, digamos, que era el conocido, no sé, todo, sino que más bien es a cuánto estamos adjudicando proyectos, digamos, a cuánto me están construyendo el metro cuadrado de una comisaría, a cuánto me están construyendo el metro cuadrado de un hospital, digamos. Ese tipo de cosas nosotros en su momento nos alertamos me tocó ver, digamos, proyectos donde los costos eran extremadamente altos y finalmente se declaraban desiertos, pero ahí yo veo que hay también muchas oportunidades para entrar y para analizar, decir, bueno, ¿por qué estoy adjudicando, digamos, estos precios? ¿Son efectivamente competitivas las licitaciones que estoy haciendo? También está el tema de los reemplazos. Una derivada de las licencias médicas es que se reemplaza mucha gente, digamos. Hay muchos recursos públicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo controlamos esa cantidad de recursos públicos? ¿Cómo le ponemos un límite a que ese gasto por reemplazo o esa capacidad que tengan los funcionarios o los jefes de servicio de reemplazar a la gente se limite? Entonces, hay oportunidades, La pregunta es cómo las capturamos, cómo hacemos que esto finalmente genere un cambio y no vamos a ver en las licencias médicas. En las licencias médicas probablemente el gobierno central, digamos que todos los ministerios y servicios, yo creo que van a cumplir esa pega, ¿no es cierto?, básicamente de vincular a aquellos que usaron mal uso en la licencia. Pero a mí me preocupa también el sector municipal, digamos. El sector municipal, ¿no es cierto?, que es el que tiene directa atención con las personas, etcétera. Ahí donde ocurrieron la mayor cantidad de casos de uso de licencias médicas para viajar al extranjero. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahí? Si efectivamente esos funcionarios van a salir desvinculados o no. Y lo más importante, si ya probamos que llevamos 1 año, 2 años con este problema, significa que en la práctica yo calculaba que necesitamos 60.000 funcionarios menos, y yo espero que esos funcionarios no se reemplacen, porque ya probamos, ¿no es cierto?, que el servicio que entregaron los últimos 2 años, tanto a nivel del gobierno central como a nivel de los municipios,
lo hicieron con un promedio de licencia médica de 30 días. O sea, hay un mes del año, digamos, que los funcionarios públicos no trabajan, por decirlo así. Y hay una parte importante de eso, ¿no es cierto?, que no están cumpliendo su función, y por lo tanto yo esperaría que no se reemplacen, y eso genere un ahorro importante para el Estado. Matías, tú estabas en el gobierno del expresidente Piñera cuando se entregaron IFES y funcionarios públicos que no calificaban y que no necesitaban esa plata, los recibieron, se supo, no devolvieron la plata en su gran mayoría, y hasta donde yo entiendo no pasó nada. Y de hecho, Ignacio Briones hace poco contó de que el contralor de la época dijo que era muy difícil sacarlo, no sé. O sea, no es primera vez que descubrimos esto. Lo que pasa es que esto es primera vez que la sociedad se está movilizando. ¿Qué pasó con esos IFE que no se devolvieron? ¿Por qué no se pudo sacar a la gente que también abusó en ese momento? Bueno, esa es una buena pregunta para el excontralor. ¿Por qué no siguió o se hizo una investigación? ¿Por qué eso no terminó en las desvinculaciones o también en la devolución de esos recursos? Me acuerdo perfecto, hicimos ese cruce con Ignacio en su momento, y nos llevamos esta sorpresa, digamos. Ahora, en ese minuto, lo que ocurrió, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy día, es que estábamos en un momento de crisis, de necesidad. Entonces el Congreso estaba desbordado, pidiendo recursos por todos lados, digamos, y mucho más de los ingresos que las familias habían perdido. Y por lo tanto, en ese contexto, este tema no agarró tan fuerte como lo está haciendo hoy día, digamos. Si esto hubiera ocurrido hoy día, con algún beneficio particular que está entregando regularmente el Estado, seguramente sería un escándalo de proporciones. Pero en ese minuto, la política no reaccionó, y por eso yo celebro lo que hizo Dorothy. Lo que hizo Dorothy no es casualidad. O sea, como lo hizo, la forma en que lo hizo, la forma en que lo comunicó, todo eso sí. Fue un diseño justamente para generar este impacto. Y lo que nos ocurrió con los IFES, para responder tu pregunta, fue que estábamos en un contexto donde obviamente todos querían más recursos para las personas, independientemente de si fueran funcionarios públicos o privados, y por lo tanto la política no reaccionó como debió haber reaccionado. Sí. Hablemos del Consejo Fiscal, Matías Acevedo. Acá también, interviene, por supuesto, el gasto fiscal en el caso de las licencias médicas. ¿Qué indicadores consideras tú clave para medir hoy día el gasto fiscal de manera eficiente? O sea, ¿qué es lo que tenemos bueno antes de entrar de lleno a los cuestionamientos que hay respecto del gasto fiscal? Mira, hay cosas súper evidentes, digamos, que se tienen que mejorar, digamos. Tenemos un sistema de financiamiento de la educación superior que finalmente no es un sistema de financiamiento, termina siendo gratuidad, ¿no es cierto?, porque se entregan créditos y no se cobran. Eso requiere una cirugía urgente, pero no cualquier cirugía, tiene que ser una cirugía bien hecha, porque si no va a terminar generando más problemas, digamos, de los que tenemos hoy día, limitando la capacidad de las universidades, ¿no es cierto?, la independencia, digamos, y la libertad de las universidades, y finalmente también a muchos estudiantes haciéndoles pagar 3 o 4 o 5 veces el valor de la carrera. Ahí hay un área clave donde hay que entrar a picar. El segundo tema, que obviamente que no es fácil, digamos, prácticamente una década discutiendo de nuevo, vuelvo a mi punto principal. Uh-huh. Esto no es una tarea de un día para otro. Hay que ser persistentes, pero esto no se va a solucionar, digamos, de un día para otro, y hay que seguir insistiendo, por ejemplo, en el tema del Transantiago. Pero el tema del Transantiago, gente dice, bueno, buscamos la evasión. Si lo hacemos hoy día, finalmente va a terminar siendo mayor gasto, digamos, porque le estamos pagando también por PIBs a los operadores. El tema que tenemos que hacer es cambiar los contratos. Hoy día los contratos les pagan a los buses porque prácticamente el 80% de sus ingresos los reciben por kilómetro recorrido. Entonces no se extrañen, Catepato, si ustedes ven cientos de buses recorriendo Santiago a las 6 y 7 de la mañana vacíos. Y muchas veces los vemos pasar, ¿no es cierto?, 4 o 5 micros del mismo recorrido, pasan todas juntas, digamos. Bueno, porque les pagan por kilómetro recorrido, digamos. Entonces, en el fondo,
cuando nos enfrentamos al tema del Transantiago, ganamos 1.000 millones de dólares que se gastan en subsidios. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Cambiando los contratos. Los contratos tienen, en Chile, nosotros respetamos las reglas del juego, no podemos llegar y cambiar los contratos de un día para otro. Y lo segundo es que sentarse a negociar con esos operadores, son operadores muy grandes, entonces, si no les gustan las condiciones del contrato, bueno, no salen a la calle al día siguiente, digamos. Entonces, no es tan fácil, de nuevo, hacer esos cambios. Sin embargo, hay que avanzar y hay que seguir, digamos, intentando, ¿no es cierto?, hacer más eficiencia por ese lado. Después tenemos... Matías? ¿Sí? ¿Tienes confianza que la Comisión Asesora para las Reformas Estructurales del Gasto Público, la cual fuiste nominado, fuiste nombrado, puede hacer algo relevante? ¿O va a ser un informe más que se va a guardar en un cajón? Mira, no me puedo referir al contenido de lo que estamos conversando en particular, pero yo tengo, o sea, yo tengo la esperanza de que el diagnóstico sea comprensivo, por decirlo así, que abarque todas las áreas y todos los temas en los cuales algunos que conocemos y otros que no conocemos en detalle. Y eso sea, en mi opinión, y esto lo he dicho hace mucho tiempo también, una hoja de ruta para cualquiera sea quien gobierne. Estoy pensando acá en Chile en las próximas décadas, digamos, no estoy pensando en el próximo gobierno, porque yo sé que estas cosas no son fáciles de hacer, digamos. Y por lo tanto sea una hoja de ruta en que, así como por ejemplo la comisión que lideró Rodrigo Vergara con el gasto tributario y básicamente la exención y la evasión, hasta el día de hoy sigue siendo una hoja de ruta para este gobierno que probablemente va a eliminar otras exenciones cuando presente el proyecto tributario de las pymes, y así como lo fue para el gobierno anterior, digamos. Entonces yo espero que ese consenso transversal que esperamos lograr en cada uno de los ámbitos sea una hoja de ruta para el resto de los gobiernos y se pueda implementar en la medida que exista la oportunidad política y la forma, de nuevo, es muy importante de implementarlo. Acá no sacamos nada con decir, oye, tenemos que recortar el Transantiago, tenemos que cambiar el sistema de créditos estudiantiles, y al final del día es la política la que toma esas decisiones, y hay que buscar ese momento para lograr capturar esa oportunidad. Esa es la esperanza que yo tengo respecto a esta comisión, digamos. Que sea una hoja de ruta hacia adelante y que nos pueda guiar, decir, bueno, si hay este monto de eficiencia, tratemos de capturarlo en el tiempo, y esto es un consenso transversal. Eso es lo más importante, que no tiene color político, porque si no, al día, cuando la política fiscal se politiza, finalmente se paraliza. Muy bien, Matías Acevedo, académico de la Universidad de los Andes, economista, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en Más que Números. Gracias, Matías, buen día. Muchas gracias a ustedes, Pablo y Catón. Nos vemos, gracias. Bien, Pato, buena conversa como siempre, súper buena las columnas.